Hola a todos, bienvenidos a esta locución donde hablaremos temas importantes acerca de las finanzas y la contabilidad. Mi equipo está integrado por Carlos Cando, Daniel Gómez, Abraham Bracho y mi persona, Jaycee Gutiérrez. Todos los días escuchamos hablar sobre las finanzas. En los noticieros se habla del estado financiero internacional. En las calles quizás escuchamos a personas hablar de su buena o mala fortuna financiera. En los bancos ofrecen productos financieros y las empresas hablan distintos planes de financiamiento para poder adquirir sus productos. A pesar de que esto viene siendo un tema tan popular, muchas personas no saben a qué nos referimos a las finanzas. En primer lugar, las finanzas vienen siendo una rama de la economía que evalúa el uso de los recursos por parte de los individuos u organizaciones. Esta se basa en metodologías que busca la correcta gestión de recursos, la toma de decisiones y también el registro contable de actividades económicas de los agentes financieros. El origen de esta palabra se remonta al término en latín finis, que significa fin. Con este vocablo se hacía referencia al término deuda que ocurría al pagarla. Si lo pensamos bien, hoy en día las finanzas parten del mismo principio y tienen que ver con los intercambios comerciales que se hacen entre personas y también intercambios con las organizaciones. Por otro lado, también tenemos los tipos de finanzas. Algunos de ellos son finanzas personales, finanzas empresariales, finanzas internacionales, finanzas públicas y también finanzas sociales. Es muy importante resaltar la importancia de las finanzas, ya que estas permiten a las personas, a las empresas y también a los estados gestionar de forma adecuada los recursos de los que disponen. Mediante este ejercicio, los agentes financieros pueden tomar decisiones responsables e informadas, estimar riesgos de inversiones y también generar estrategias financieras para incrementar estos recursos. Por otro lado tenemos la gestión de inversiones. Este viene siendo el proceso de administrar los activos de una empresa, una persona o una institución para lograr objetivos financieros específicos. Esto implica tomar decisiones de cómo asignar los recursos financieros disponibles entre diferentes clases de activos como acciones, bonos, bienes raíces, productos básicos con el objetivo de maximizar el rendimiento esperado dentro de un nivel de riesgo aceptable. Las actividades típicas de gestión de inversiones incluyen análisis financiero. Dentro de esta se evalúa el desempeño pasado y las perspectivas futuras de diferentes inversiones, así como identificar oportunidades y riesgos. También tenemos la selección de activos, que aquí es donde se decide en qué activos invertir, teniendo en cuenta factores como el rendimiento histórico, el potencial de crecimiento, la liquidez y el riesgo. Dentro de las otras actividades podrían mencionar la diversificación, la gestión de riesgo y también el monitoreo y ajuste. En un mismo orden de ideas tenemos la obtención del financiamiento. El financiamiento viene siendo el proceso por el cual se le otorga un capital a una persona o a una empresa para que pueda utilizarla en un proyecto o en un negocio. Estos recursos pueden ser de dinero y crédito para que puedan utilizarla en sus planes. En el caso de las compañías, suelen ser préstamos bancarios o pueden ser recursos aportados por sus inversionistas. Asimismo, tenemos los tipos de financiamiento como el financiamiento a largo plazo, el financiamiento a corto plazo, el financiamiento interno, el financiamiento externo, el financiamiento privado y el financiamiento público. Aquí también es fundamental mencionar la importancia del financiamiento. Por ejemplo, en el caso de las empresas, esto es un factor crucial ya que les permite a las operaciones desarrollarse, como por ejemplo invertir en nuevas acciones y también expandirse en el mercado. En el caso de las personas, cuando una persona quiere comprarse una casa o un carro y no tiene los fondos suficientes para pagarlo al contado, entonces puede aplicar un plan de financiamiento. Claro, aquí en Venezuela ya casi no se ve esto por la situación país, pero en otros países como Estados Unidos, cuando queremos adquirir un bien, tenemos esa opción del plan de financiamiento. Por otro lado tenemos la planificación financiera, que esto viene siendo un proceso que implica la evaluación de la situación financiera actual, el establecimiento de metas a corto y a largo plazo y la creación de estrategias para alcanzar esas metas. Esto incluye la elaboración de un presupuesto, la gestión de flujo de efectivo, también la inversión, el ahorro, la gestión de deudas y la planificación para la jubilación. Muchas gracias. Saludos, ahora vamos a continuar con la definición de la contabilidad. Esta es una disciplina que se encarga de registrar, clasificar, analizar e interpretar la información financiera de una entidad, con el objetivo de proporcionar información útil para la toma de decisiones y el control de las operaciones.
Muy bien, entre sus características tenemos que la contabilidad implica el registro ordenado y sistemático de todas las transacciones y actividades financieras que ocurren en una organización, ya sea una empresa, una institución o un individuo. La segunda característica es que la información registrada se clasifica y se analiza de acuerdo con categorías y cuentas contables que establecidas, lo que permite comprender la naturaleza y el impacto de las transacciones. A partir del análisis de los datos contables, la contabilidad genera información y estados financieros que comunican la situación financiera, el desempeño y los flujos de efectivo en las entidades a los usuarios interesados, como propietarios, inversionistas, acreedores, gerentes o autoridades tributarias. Por otra parte, tenemos la información contable se utiliza como base fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos, la planificación financiera, el control de operaciones, la evaluación del desempeño y la determinación de impuestos, entre otras cosas. Y por último, también tenemos que desempeña un papel crucial en el establecimiento de controles internos que ayudan a salvaguardar los activos, prevenir y detectar errores o fraudes y garantizar la confiabilidad de la información financiera. En fin, en resumen, la contabilidad es una disciplina integral que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación de la información financiera, con el fin de proporcionar a los usuarios una imagen precisa de la situación y el desempeño de la entidad, a fin de facilitar la toma de decisiones informadas y el control de efectivo de la operación. Ok, el siguiente tema es los registros financieros. Estos son documentos y sistemas utilizados para registrar y almacenar información contable de una empresa. Son la base para la preparación de los estados financieros e incluyen transacciones financieras específicas como compra, venta, pago, cobro, entre otros. Los registros financieros son el libro diario, el libro mayor y los comprobantes de ingresos y egresos. Pero los más comunes son el libro diario, que es un registro cronológico de todas las transacciones financieras de la empresa. Este incluye la fecha, una descripción de la transacción, el monto y las cuentas afectadas. Mientras que el libro mayor es un registro que agrupa las cuentas contables de una empresa y muestra los saldos correspondientes. Proporciona una visión general de las transacciones y saldos de cada cuenta. Estos registros en sí son detallados y específicos. Se llevan en orden cronológico todas las transacciones que ocurren en la empresa, proporcionando información precisa y completa sobre cada una de sus transacciones. Una vez obtenidos los registros financieros, pasamos ahora a los estados financieros, que son informes que resumen la situación financiera y los resultados de operaciones de una empresa en un periodo determinado. Estos se preparan utilizando la información obtenida de los registros financieros y se presentan de manera estructurada y resumida. Estos informes son utilizados por los usuarios externos, como los inversionistas, los acreedores, las entidades gubernamentales, con el fin de evaluar la salud financiera de la empresa y tomar decisiones informadas. Los estados financieros más comunes son el balance general, que nos muestra los activos, los pasivos y los patrimonios en una fecha específica y refleja la situación financiera de la entidad en términos de recursos y sus obligaciones. También está el estado de resultados, que nos presenta los ingresos, los gastos y las utilidades o pérdidas de las empresas durante un periodo determinado. Esta permite analizar el desempeño financiero y la rentabilidad de la entidad. Y está el estado de flujo de efectivo, que resume el flujo de efectivos generados y utilizados por la empresa durante un periodo dado. Proporciona información sobre los cambios de la posición de efectivo de la entidad. Estos registros nos permiten tener ciertas acciones como la de evaluar la rentabilidad, analizar la liquidez, la evaluación de la estabilidad financiera, la toma de decisiones para futuras inversiones y también para evaluar la eficiencia operativa. Ahora pasamos a lo que son las normativas y principios contables en Venezuela. En Venezuela, la ley de la contabilidad pública es el marco legal que regula la contabilidad en el ámbito de la administración pública. Y la ley establece los principios, normas y procedimientos contables que deben seguir los entes públicos en la elaboración y presentación de sus estados financieros. La ley de la contabilidad pública en Venezuela se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, específicamente en el título tercero denominado de la Contabilidad Pública. Esta ley fue promulgada el 17 de noviembre del 2010 y ha sufrido modificaciones desde entonces. Por otra parte, también tenemos las normas como la norma de información financiera para entidades de economía hiperinflacionaria, que son las NIF para pequeñas y medianas empresas en economía hiperinflacionaria. Estas normas se aplican a las entidades que operan en una economía hiperinflacionaria, como es el caso de Venezuela. Y están las normas de información financiera para entidades que no aplican las NIF. Estas normas son aplicadas a las entidades que no están obligadas a aplicar las NIF.
como las pequeñas y medianas empresas que no superan determinados umbrales financieros. Las NIF se derivan de los principios básicos de la contabilidad y adaptan las disposiciones internacionales y realidad características particulares en torno al entorno empresarial de Venezuela. Gracias. En el mundo de las finanzas, la gestión de riesgos, los mercados financieros, la valoración de activos y empresas y las finanzas corporativas desempeñan roles críticos en la toma de decisiones y la creación de valor para las empresas y los inversores. En este video exploraremos estos 4 temas fundamentales y su interrelación en el contexto del mundo financiero actual. Con respecto a la gestión de riesgo financiero, implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que enfrenta una empresa en sus operaciones financieras. Algunos de los principales tipos de riesgo financiero incluyen el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez. Las estrategias para gestionar estos riesgos incluyen el uso de instrumentos financieros derivados, seguros de diversificación de carteras y estrategias de cobertura. Hablando de los mercados financieros, son sistemas donde se negocian valores financieros como acciones, bonos, divisas y materias primas. Estos mercados facilitan el flujo de capital entre los inversionistas y las empresas, permitiendo así la asignación eficiente de recursos. Los principales tipos de mercados financieros incluyen los mercados de acciones, los mercados de bonos y divisas y todos sus derivados. La eficiencia de estos mercados es crucial para el correcto funcionamiento de la economía global. La valoración de activos y empresas es el proceso que determina el valor económico de un activo o de una empresa, es su nombre. Este proceso es fundamental para la toma de decisiones de inversión, fusiones y adquisiciones, también a los financiamientos corporativos. Las metodologías más comunes de valoración incluyen el enfoque de descuento de flujo de efectivo, el análisis comparativo de empresas similares y el enfoque de valoración de activos netos. La precisión en la que la valoración es esencial para garantizar una asignación eficiente de recursos. Con respecto a las finanzas corporativas, se centran en las decisiones financieras que toman las empresas para maximizar el valor para sus accionistas. Esto incluye decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. Los principios claves de estas finanzas corporativas incluyen la valoración de proyectos, la estructura de capital óptima y la gestión de riesgo. La aplicación efectiva de los conceptos de las finanzas corporativas en general puede mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. La gestión de riesgos financieros, los mercados financieros y la valoración de activos y empresas y también las finanzas corporativas son componentes fundamentales en el mundo financiero. Al comprender estos temas y su interrelación, podemos tomar decisiones mejor informadas y gestionar eficazmente los recursos financieros. Al integrarse estos conceptos en la toma de decisiones empresariales, las empresas pueden mejorar su desempeño financiero y crear valor en todas las partes interesadas. Un saludo. Ahora bien, para dar continuidad a lo que se ha venido abordando a través de este video, podemos hablar de la contabilidad financiera, que no es más que un sistema contable utilizado por las entidades, entes y organismos gubernamentales para así registrar sus operaciones financieras. Su importancia recae en la transparencia y la rendición de cuentas de cada uno de los servidores públicos que ejercen los diferentes cargos dentro de la administración pública y el gobierno de un país. El ejemplo más claro de estas prácticas de contabilidad gubernamental recae en lo que es la preparación de informes financieros para ciudadanos y contribuyentes, comúnmente conocido en Venezuela como memoria y cuenta. Dentro de la contabilidad gubernamental, su desafío podemos decir que el más específico es la complejidad de la gestión de fondos públicos y el cumplimiento de normativas gubernamentales, por lo que esta gestión representa una complejidad única debido a la diversidad de fuentes de financiamiento, la amplia gama de programas y proyectos y la necesidad de transparencia en la rendición de cuentas, por lo que esta complejidad se ve agravada por el estricto cumplimiento de las normativas
podemos decir, gubernamentales o normativas establecidas en el país, que incluye regulaciones fiscales, políticas de gasto público, requisitos de presentación de informe de auditoría. Este mismo también radica en equilibrar la eficiencia operativa con la responsabilidad fiscal. Ahora bien, también podemos comentar sobre lo que es la contabilidad de costo. La contabilidad de costo no es más que el proceso de recopilación, análisis y evaluación de información relacionada con los costos de producción de bienes o servicios. Es importante para la toma de decisiones empresariales como la fijación de precios, la gestión de inventario y la mejora de la eficiencia operativa. Uno de los mayores ejemplos que podemos abordar a través de esto es el costeo por órdenes de producción, que es un método de contabilidad de costos que asigna costos a productos individuales o lotes específicos en función a los materiales utilizados, la mano de obra y los costos indirectos asociados a este. Por otro lado está el costo basado en actividades, el ABC, que es un sistema de contabilidad de costos que asigna costos indirectos a productos y servicios en función a la actividad que consumen estos recursos. ¿Okay? Es importante que la relación entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera recae en que pueden complementar los estados financieros tradicionales. Sabemos que existe una zona muy específica de los estados financieros donde se presenta lo que es la parte de los costos, donde se conoce la parte más a fondo de la fijación de precios o de las decisiones que se tomaron y de los resultados a través de esta dentro de la empresa. Por última parte, podemos hablar de la contabilidad fiscal, que es el proceso de registros, análisis y transacciones financieras para cumplir con obligaciones fiscales y maximizar la eficacia fiscal. Ahora bien, es importante saber que la contabilidad fiscal se utiliza para garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias y minimizar la carga impositiva. Unos ejemplos básicos de conceptos que debemos y podemos dominar dentro de la contabilidad fiscal es las deducciones, que son reducciones en la base imponible que permiten a los contribuyentes restar ciertos gastos permitidos por ley. Los créditos fiscales, que son beneficios tributarios que reducen directamente el monto de los impuestos imputados para personas o empresas, personas naturales o personas jurídicas. Y por otra parte, los débitos fiscales, que si bien no es un término común, se puede referir a situaciones en las que se adeuda un impuestos adicionales al gobierno, y esto puede ocurrir cuando hay errores en la presentación de los impuestos. Las estrategias más comunes de la planificación fiscal está la estructuración de operaciones comerciales para maximizar los beneficios fiscales, y esto implica la planificación estratégica de las actividades empresariales con el objetivo de reducir la carga impositiva y aumentar las ganancias netas dentro del ejercicio de las actividades. En resumen, cada una de estas áreas presentan desafíos específicos, desde la complejidad de gestionar los fondos públicos y cumplir normativas gubernamentales hasta la necesidad de tomar decisiones estratégicas basadas en datos precisos y transparentes. Al comprender y aplicar adecuadamente los principios de contabilidad en estas áreas, se puede garantizar una gestión financiera eficiente y responsable, con impacto positivo en la sociedad, en la empresa y el éxito a lo largo de la organización. Gracias. Para finalizar y en conclusión, cada uno de los temas abordados hoy sobre contabilidad y finanzas destacan la importancia de una gestión precisa y transparente de los recursos financieros. Al comprender cada uno de estos conceptos y así aplicarlos de la mejor manera dentro de la práctica, podemos tomar decisiones informadas que impulsen al éxito, y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado puedan llevar a una buena gestión o a una gestión mucho más estratégica de cada uno de los recursos utilizados para cada una de las actividades desarrolladas como persona natural o jurídica. Muchas gracias.